Señor, qué bueno y me anima mucho ver a los hermanos juntos en armonía. Qué bendición, hermanos. Y interesante ver cómo lo que nos une a nosotros como creyentes es buscar al Señor. Quiero compartir un pasaje que está en San Juan, en el capítulo 1, del 9 al 13. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Interesante, hermanos, que cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sea nuestra situación, nuestro estatus económico, dice la palabra en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, gracias al Señor por usar a Pablo, por venir por los no judíos, y nosotros alcanzamos eso. Pero dice: mas a todos los que le recibieron. Nosotros decidimos recibir, decidimos recibir a Cristo, y dice y a los que creen en su nombre. Es decisión de cada uno de nosotros creer en su nombre, y eso nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la única forma de que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios, que confirmemos eso y que no dependió de nosotros, porque el versículo 13 dice: a los cuales no son engendrados de sangre. No fue por decisión propia, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Recordemos que Dios es el que nos ama. Dice: por cuanto Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 12: mas a todos los que le recibieron, hombres, mujeres, por eso dice la palabra, en Cristo no hay hombres, no hay mujeres, no hay judíos, no hay griegos. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, recibir, el antónimo es rechazar, ¿verdad? Y tenemos entonces nosotros, lo que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, es haber recibido ese regalo de salvación que Jesucristo nos ofrece, y dice: a los que creen en su nombre. Y eso nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios por este mensaje. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre, porque tú dices claramente en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos entonces, Señor Jesús, qué es lo que nos da esa autoridad, esa seguridad de ser hecho hijo tuyo, el haberte recibido y haber creído en tu nombre. Gracias. Amén. Entonces, sabemos de que tenemos un invitado especial. Es el que nos va a compartir el mensaje el día de hoy. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Arnaldo Buesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, uy, vienen dormidos. ¿Cómo están? Bien, ahora sí, ¿verdad? Qué bueno es estar aquí con ustedes, de verdad. Esto lo dice todo el mundo que va a predicar a cualquier lado, siempre lo dice, pero en mi caso es verdad. Es verdad, porque aunque algunos ya saben, yo vivo en España desde hace unos años, yo soy 100% comayagüense, como todos ustedes, ¿verdad? Y hoy quiero compartirles algo que el Señor ya antes ha hablado a mí. Entonces
para que puedan prestar mucha atención y no necesariamente tienen que quedarse con todo lo que yo diga. Ustedes se pueden quedar con una cosita, dos cositas y poder ponerla en práctica durante esta semana. Así tenemos que ser de prácticos. Pero ¿qué les parece si oramos rápidamente y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Padre, muchas gracias porque me permitís estar aquí entre mis hermanos, estar compartiendo de tu palabra en Honduras, y te pedimos que vos seas quien hable por medio de mí y que cualquier palabra que sea mía y no tuya la puedan olvidar rápidamente, y que todo lo que venga de vos sea lo que quede en sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, como les comento, yo vivo en el sur de España. Yo vivo en una ciudad que se llama Cádiz. Es una ciudad muy pequeñita, pero es súper bonita. Y ahí servimos junto a mi esposa en la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz. Lo pueden buscar por internet. En YouTube están todos los recursos que trabajamos allá para que ustedes puedan verlos si les interesa. Pero yo llegué allá hace unos 5 años. Y llegué más o menos como para esta fecha, para Navidades y eso, pero yo iba y no conocía a nadie. Y me iba a tocar pasar el 24 y 31 solo. ¿Se imaginan pasar 24 y 31 solo? Complicado. Pero pasó el 24 y la tuve que pasar medio solo con un par de amigos que conocía, los únicos que conocía, pero llegaba el 31 y el 31 en España se celebra mucho más que el 24 incluso. Y de repente estábamos en la iglesia, yo tenía como un mes de haber llegado, y me dijo, se me acercó el pastor de nuestra iglesia, Moisés, y me dice, ¿qué vas a hacer el 31? Me dice, ¿dónde la vas a pasar? Y yo dije, no, pues en mi apartamento. ¿Con quién? No, solo. Mira, me dice, algunos amigos de la iglesia hemos alquilado una casa y nos vamos a ir a un pueblo que se llama Arcos de la Frontera. Si querés venirte con nosotros, pensalo. Y yo inmediatamente le dije, no, sí, que yo me apunto. ¿Qué les quiero contar con esto? Nos fuimos para allá, pasamos 3-4 días, el 31 con un montón de gente que yo no conocía, pero eran de la iglesia y me hicieron sentir muy bien. Pero ¿qué les quiero contar con esto? Ellos me demostraron en ese momento su hospitalidad. Y eso es uno de los temas principales que hoy vamos a estar hablando, acerca de la hospitalidad. Así que no olviden esta historia que les acabo de contar. Hoy vamos a leer la tercera carta de Juan, Si tienen sus Biblias ahí, vayan preparándola, o en sus celulares donde la tengan, pueden ir sacando su Biblia y buscan Tercera de Juan. Tercera de Juan es una carta muy pequeña, tiene 15 versículos. Es considerada que fue escrita por el apóstol Juan. Al menos la mayoría de estudiosos y teólogos coinciden en lo mismo. Pero antes de Tercera de Juan tenemos Primera y Segunda. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué dice Primera y Segunda? Les hago un resumen muy rápidamente. Primera de Juan, en pocas palabras, fue escrita para poder advertir, instruir a los lectores de esta carta sobre las falsas enseñanzas que se estaban moviendo por esos lados acerca de Cristo. Aparentemente había un grupo que quería hacer saber a todo el mundo de que Jesús no era el Hijo de Dios, que no era el Mesías que ellos esperaban. Y en Segunda de Juan, dado la dicción y cómo fue escrito, pues fue Juan también el que lo escribió, fue escrita para alentar y advertir sobre el mismo brote de falsa doctrina que se estaba moviendo en lo que se decía en Primera de Juan. Así que hoy vamos a tratar de estudiar y sacar todo el provecho que podamos de Tercera de Juan. Una carta, no sé si ustedes han mandado una carta, pero una carta siempre se le envía a una persona o a un grupo de personas. En este caso, esta carta fue dirigida a un hombre que se llamaba Gayo. De Gayo sabemos muy poco. A lo largo de la Biblia se menciona muchas veces el nombre de Gayo, pero no necesariamente es el mismo, sino que Gayo era un nombre muy común en aquellos tiempos. Es como que ahorita, pues José probablemente sea un nombre muy común y se repita en muchos lugares. Lo que sí sabemos de Gayo es que era un hombre ejemplar y que pertenecía a una congregación que estaba al cuidado y supervisión de Juan, el apóstol Juan.
y donde él estaba pasando una situación media compleja, estaban pasando una situación complicada. En su congregación, algunos teólogos dicen que era en su congregación y otros dicen que es muy cerca de donde Gallo vivía. Estaban pasando una situación compleja que más adelante se las voy a contar. Pero miren, les invito a leer. Dice así, 3 de Juan, vamos a leerlo todo. Yo tengo aquí Reina Valera 20:20 por si cambia un poquito. Dice así: el anciano al amado Gallo, a quien amo en la verdad, amado mío, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Verso 3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú andas en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Verso 5. Amado, fielmente te comportas cuando prestas algún servicio a los hermanos, incluso a los extranjeros. Ellos han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a continuar su viaje, como lo merecen por ser servidores de Dios. Verso 7. Ya que por amor al nombre emprendieron el viaje sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para colaborar con ellos en la causa de la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos hace caso. Por esta causa, cuando yo vaya, explicaré las cosas que hace, pues habla mal de nosotros con palabras malintencionadas. Y no contento con estas cosas, no solo no recibe a los hermanos, sino que a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Verso 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio, y la verdad misma lo confirma. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Verso 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero ponerlo por escrito en papel y tinta, porque espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. El título de nuestra predicación el día de hoy, tal y como lo ven ahí, es Colaboradores de la Verdad. Colaboradores de la verdad. Y miren, en esta carta tenemos 3 personajes. Tenemos por un lado a Gallo, que es a quien se le dirige esta carta. Tenemos a Diótrefes. ¿Hay alguien aquí que se llame Diótrefes? No, ¿verdad? Con solo el nombre ya podríamos interpretar que es el malo de la película. Y tenemos a Demetrio. Solamente comenzar el capítulo nos encontramos con palabras pero que muy interesantes sobre Gallo. Mira lo que dice el verso 2. Dice: amado mío, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchos aquí sostienen, con este verso que les acabo de leer, sostienen y podrían decir: mira, este verso habla de que debemos buscar la prosperidad material. En todas las áreas de nuestra vida deberíamos de buscar la prosperidad. Pero lo cierto es que aquí Juan está deseando lo mejor a un hermano en la fe. Y les pongo un ejemplo. Cuando termine la reunión ahorita, pues muy probablemente algunos de ustedes se acerquen a su amiga, a su amigo y le van a decir: mira, que tengas una buena semana. Mañana que empieza la semana, espero que tengas una buena semana. O como cuando alguien cumple años. Cuando alguien cumple años le desea lo mejor al otro, ¿sí o no? Le dice: feliz cumpleaños, que tengas salud, que te vaya bien. Pues básicamente eso es lo que está haciendo Juan. Así que aquí Juan no está apuntando a buscar desesperadamente la prosperidad material. Es más, el énfasis aquí está en el último versículo, en la última parte del versículo que dice: así como prospera tu alma. En otras palabras, Juan resalta y reconoce algo muy importante:
el estado espiritual en el que se encontraba Gayo, el cual era óptimo, sano, en constante crecimiento, fuerte, y era tan evidente de cómo estaba Gayo espiritualmente, que era visible a los demás. Era muy fácil verlo. Dicho esto, vamos a ver nuestro primer punto. Nuestro primer punto apunta a la verdadera prosperidad. Probablemente con este punto desarmemos algunas ideas que vos tenías acerca de la prosperidad y de Dios. Esto lo podemos encontrar desde el verso 1 al verso 4. Y mira, aunque la mayoría de las personas desean ser prósperos, interpretan que la prosperidad es tener una casa grande, una casa bonita, un carro nuevo, último modelo, tener mucho dinero en la cuenta bancaria, tener todo lo material. La gran mayoría de personas de este mundo trabajan para esto, sueñan con una vida así. E incluso muchos creyentes viven y trabajan para poder obtener este tipo de prosperidad. Y muchos podrían asegurarte que Dios debe darle todo esto a sus hijos. Pero en verdad pensar así es desconocer lo que la Biblia cuenta. La Biblia cuenta que Jesús, siendo el Hijo de Dios, nació y estuvo en un pesebre. Es desconocer que un personaje llamado Job lo tenía todo y Dios permitió que lo perdiera todo de la noche a la mañana. En verdad, dedicar nuestra vida, tu vida, para alcanzar este tipo de prosperidad material carece totalmente de sentido. No tiene sentido. Con esto no digo que Dios no pueda darte una casa increíble o que haga que te vaya bien en el trabajo, que te vaya bien económicamente. Lo que digo es que todo esto no es tan relevante porque son cosas temporales. Son cosas que dependen de ladrones, dependen de tormentas tropicales, dependen de la muerte tuya. Son dependientes de un montón de cosas, son totalmente temporales. Así que aquellos que conocemos al Señor verdaderamente, deberíamos saber que hay algo mayor, que hay algo más grande, que sí es relevante, que sí es importante y que sí es eterno. Mira, cuando vos y yo analizamos las palabras que Juan dice acerca de Gayo, cuando dice: amado mío, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, te das cuenta que apunta a la verdadera prosperidad, que no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con lo material. Gayo prosperaba de manera increíble, pero en su vida espiritual, que eso es lo verdaderamente importante. Tanto así que Juan menciona que otros estuvieron con Gayo y lo pudieron ver. Mira el verso 3, dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú andas en la verdad. Lo que Gayo tenía claro era algo muy importante, que vos y yo tenemos que empezar a trabajar, y eran sus prioridades. Gayo tenía muy establecidas sus prioridades. Y en este verso que acabamos de leer, este pedacito de verso, menciona la verdad. ¿Qué quiere decir la verdad? Pues la verdad, cuando en la Biblia leas verdad, generalmente apunta o hace referencia al Evangelio, a la palabra de Dios, y en este caso, por su contexto, puede referirse a que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Como ya vimos en la primera carta de Juan, pues estaban tratando ese mismo tema. Es interesante que se dice que Gayo andaba en la verdad. No dice que Gayo sabía mucha verdad, sino que vivía verdad, respiraba verdad, actuaba verdad. Y vos y yo necesitamos hacer lo mismo, necesitamos tener una fe genuina. Y mira qué es lo que pasa cuando tenemos una fe genuina. Cuando tenemos una fe genuina, siempre vamos a tener obras genuinas. Si tu fe es genuina,
tus obras, tal y como son las de Gayo, van a ser genuinas. Mira lo que dice Santiago 2, verso 14 al 17. Aquí lo tenemos atrás, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que está diciendo la Biblia aquí es lo siguiente: que si tu fe es genuina, se tiene que ver en tu estilo de vida. Si vos y yo decimos que somos cristianos verdaderos, nuestras obras van a cantar, van a decir que tu fe es verdadera. ¿O es que ustedes pueden ver mi fe ahora? No, nadie puede ver mi fe sino por mis obras. Esto no quiere decir que las obras te salvan, no. Lo que está hablando es que las obras son una consecuencia de algo que ya pasó. Entonces, necesitamos tener obras genuinas, pero para eso necesitamos una fe genuina. Una fe genuina. Mira, la verdad, tal y como miramos hace poco, no es teoría, es práctica. Y si prosperamos de verdad, el resultado van a ser cosas prácticas que otros van a poder ver. Tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de administrar tu casa, tu manera de tratar a tus hijos, tu manera de tratar a tu esposa, a tu esposo. Ahí es donde vamos a ver verdaderamente si tu fe es genuina. Pero mira, llegar a este punto, al punto en el que se encontraba Gayo, no es fácil. Requiere trabajo de tu parte, requiere un día a día cerca del Señor. Si realmente queremos prosperar de verdad, debemos apuntar bien a su palabra. Necesitamos apuntar bien a la oración, vivir su palabra, vivir en oración, y vamos a ser verdaderamente prósperos. Necesitamos quitarnos ese chip de pensar de que Dios quiere que seamos millonarios. Eso es mentira. Dios quiere que nos vaya bien, pero a Él le interesa nuestra alma, más allá que lo material. Así que si tenés poco o si tenés mucho, eso no es importante para Dios. Dios quiere tu vida, tu corazón. Y esa es la verdadera prosperidad en la vida de un creyente. Insisto, vivir para sus propósitos te llevará a prosperar de verdad. Nada más y nada menos. Mira lo que vamos a obtener si trabajamos y apuntamos a la Biblia y a la oración. Vamos a tener dominio propio, amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, y todo esto te hace parecer a Jesús. Tener cosas materiales no es prosperar. Acércate al Señor, que su verdad te haga prosperar de verdad, como a Gayo, ser como Jesús. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿qué pasa entonces con mi vida? ¿Por qué yo no cambio? ¿Por qué no pasan cosas en mi vida y no soy más parecido a Jesús? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué pasan los años y sigo luchando con los mismos pecados de toda la vida? ¿Por qué miro 10 años atrás, 20 años atrás y sigo siendo el mismo? Probablemente seas un creyente de verdad, pero probablemente estemos haciendo algo mal. Y he estado meditando y quiero hacerles un ejemplo. Marco y Kevin me van a ayudar a mover unas cajas que están aquí y las van a poner por allá. En una de las cajas, y con este ejemplo quiero que se queden, porque esto es muy práctico para que entendamos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. En una de las cajas va a enseñar Kevin que hay una bolsa con chocolates. Y en la otra caja Marco va a enseñar que hay una bolsa vacía. Entonces, ellos van a tener 2 pelotas de papel. 2 pelotas de papel, y se van a poner más o menos aquí donde está la cámara, por ahí, eso. Kevin va a representar a este grupo. Vamos a darle más emoción todavía a la cosa. Kevin va a representar a este grupo
y Marco va a representar a este grupo. Ellos tienen dos oportunidades. Ellos pueden hacer dos cosas. Una, apuntar a la caja donde están los chocolates y si encestan la pelota de papel, se llevan los chocolates. Otra, apuntar a la bolsa vacía, pero no se van a llevar nada. No hay truco, las cosas como son. Si Kevin gana, tiene que repartir los chocolates con este lado. Si Marco gana, tiene que repartir los chocolates por este lado. Y si nadie gana, me los llevo yo y me los como solo. No, broma. Entonces, vamos, lo entendieron, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno. Primero va a tirar Marco. Marco, ¿dónde están los chocolates? Acá, vas a apuntar a los chocolates, ¿verdad? Si quieres hacer un poquito la silla para acá para que puedas verla bien. Vaya pues, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, ha fallado un poco, no pasa nada. Y que 1, 2, 3. Un poco lejos. Vamos a dar un paso adelante. Un paso adelante. Sí, uno bien dado. Ahí. Vamos, Marco, a la cuenta de 3. Puedes hacerlo así. Bien. Ojo, no te lo has ganado todavía. No te lo has ganado porque si Kevin le encesta va en empate. Vaya. 1, 2, 3. Bien, empate. Perfecto. Van a repartir los chocolates entre ellos dos y a ver si ajustan para todos. ¿Ah? Un aplauso para ellos que nos ayudaron. Miren, aunque ustedes digan, ese juego es muy obvio. Ellos tenían que apuntar a la caja donde habían chocolates. Punto. Pero nosotros, día a día, estamos cometiendo un error. Estamos apuntando mal. Estamos apuntando a la caja donde está la bolsa vacía. Estamos apuntando a la caja donde no hay nada y no donde están los chocolates. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces decimos, primero el trabajo, primero la limpieza de la casa, salir con los amigos, prepararme más y más en mis estudios. Y no digo que todo esto sea malo, no. Lo que estoy diciendo es, ¿cuándo le vamos a dar el primer lugar al Señor en nuestra vida? Porque, ojo, te hago una pregunta y quiero que te respondas ahí en tu interior. ¿Es Dios el Señor, ojo, es Dios el Señor de todas las áreas de tu vida? ¿O solo es el Señor de 2 horas del domingo? El Señor es el Señor de tu vida, ¿verdad? En todas las áreas. En la casa, en el trabajo, de manera personal, o solamente las 2 horas que venimos aquí. Respóndete ahí donde estás. ¿Cuándo le vamos a dar la importancia que Dios merece? ¿Cuándo vamos a darle la importancia a aquel que conquistó tus latidos? Aquel que un día conquistó tu materia gris. Aquel que un día conquistó por completo tu corazón. Así como ellos apuntaron a lo que realmente tiene valor, necesitamos empezar a apuntar bien en nuestra vida. Vivir en la verdad de su palabra, la verdad del Evangelio. Te animo a que si sos creyente ya de muchos años o sos un creyente nuevo, puedas desgastar tu vida para la verdad y no para lo temporal. Con esto no digo que dejes tu trabajo, que dones todo lo que tengas y nos vayamos al África, no. Lo que estoy diciendo es que ordenes tus prioridades. Lo que te estoy diciendo es que Dios sea tu Señor en todo y no solamente un par de horas. Primero el reino de Dios. Primero el reino de los cielos. Esa es la voluntad de Dios. Y si lo material llega a tu vida, a tu familia o no, eso es lo de menos. Ya que hemos visto antes que lo que verdaderamente es prosperidad no tiene nada que ver con lo material. No tiene nada que ver con lo material. Con esto llegamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la causa que mueve. Yo no sé si ustedes saben, pero en esta época de Juan de Gallo, moverse de una ciudad a otra era muy complicado. Yo no sé ustedes niños si saben, pero hace muchos años, en este tiempo, para poder ir de una ciudad a otra se tenía que caminar un montón, teníamos que pedalear un montón. Y en el mejor de los casos, si tenías un caballito, pues en caballo. Pero imagínate irte caminando de aquí a Tegucigalpa o de aquí a San Pedro Sula. Era imposible llegar el mismo día, pero las cosas han cambiado. Ahora nos podemos mover en carro, nos podemos mover en bus,
nos podemos mover en avión y llegar de un continente a otro el mismo día. ¿Y qué pasa? En esta época se movían los creyentes, los maestros de la fe, los que llevaban el evangelio, se movían así, caminando de un pueblo a otro. Y lo que tenían que hacer era quedarse en casas para poder completar su viaje quizás en 3, 4 días. Y adivinen quién los atendía. Cuando llegaban a un pueblo donde Gayo vivía, ¿quién los atendía? Pues Gayo. Gayo era el que los atendía. Todos los que pasaban por esa zona donde Gayo vivía sabían que en la casa de Gayo iban a tener sus frijolitos, iban a tener un cafecito, iban a poder orar, y si andaban desanimados seguramente iban a salir muy animados, porque Gayo sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo. Mira lo que dice en los versos 5 y 6. Volvamos a la Biblia. Mira lo que dice el verso 5 y 6. Amado, le dice Juan a Gayo, fielmente te comportas cuando prestas algún servicio a los hermanos, incluso a los extranjeros. Ellos han dado testimonio de tu verdad ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a continuar su viaje como lo merecen por ser servidores de Dios. El verso 5 dice que Gayo servía a los hermanos, incluso a hermanos que él no conocía, pero que sí venían recomendados por alguien, porque como hemos visto, en ese tiempo se movían muchos, y hoy también, falsos maestros. Entonces podía atender a alguien que no era un creyente de verdad y más bien andaba en otras cosas. Pero en la casa de Gayo se quedaban todas estas personas. La casa de Gayo era un lugar seguro donde estar, donde encontrabas palabras de aliento, donde encontrabas oración, donde encontrabas ánimo. Era un manantial en el desierto. Yo no sé si aquí sucede, en nuestra iglesia en Cádiz recibimos muchas visitas que vienen por unos días, nos van a visitar, o justamente hace unos días llegaron unas personas de iglesias de Estados Unidos a conocer qué es lo que se estaba haciendo ahí, y teníamos que atenderlos. Yo te pregunto, yo sé que muy probablemente vos digas, no tengo mucho que ofrecer o dar a otras personas, pero ¿está tu casa disponible para aquellas personas que vengan de visita? ¿Para aquellas personas que sean extranjeras y que necesiten quedarse 1 o 2 días en tu casa? O probablemente vengan misioneros de Estados Unidos, ¿estás dispuesto a atenderlos? O quizás en tu casa no, porque vos decís, bueno, no tengo tanto espacio en mi casa, pero tu tiempo te da chance de ir a recibirlos al aeropuerto. Ahora que tenemos el aeropuerto aquí cerquita, ir a recibirlo con unos globos, con una banda, con un mariachi, como los reciben a un montón. ¿Estás disponibles para atenderlos? O quizás personas que ven aquí a la iglesia, personas nuevas. ¿Estás atento a cuando viene alguien nuevo a acercarte a ellos y atenderles? Ser hospedador, tal y como lo fueron conmigo cuando recién llegué a España. Mira, Gayo era un verdadero ejemplo de servicio. Y ojo, estaba en un contexto que ya se lo voy a explicar lo que estaba pasando ahí con Gayo. Era complicado. Y Gayo no era hospedador porque su mamá era hospedadora y él nació así por su mamá, o porque su papá era así y él lo trae en la sangre. No. Gayo era un hospedador de verdad como consecuencia de su prosperidad espiritual. Él vivía la verdad. Y la verdad, cuando vos y yo vivimos en la verdad, eso te transforma, eso te cambia, te mueve a servir a los demás. Y te podrá costar más o menos servir a los demás, pero todo es mejorable. Todo se puede mejorar, porque muchos aquí podrían decir, bueno, es que yo soy así y así me voy a morir. No, si sos un verdadero creyente, el Espíritu Santo mora en vos y está trabajando constantemente en tu interior. Pero hay una responsabilidad nuestra, que es trabajar también la Biblia, orar y pasar tiempo con el Señor para que el Espíritu Santo tome relevancia en tu vida. Así que necesitamos darle prioridad a tu tiempo de lectura, a tu tiempo de oración. Si no lo haces, no va a suceder nada.
no va a cambiar absolutamente nada. Y muy probablemente te hayas convertido en un religioso evangélico, porque también los evangélicos hay mucha gente religiosa, no solamente los católicos, hay mucha gente que cree que es creyente y no lo es. Analiza muy bien tu vida, analiza muy bien dónde estás y qué prioridad tiene Dios en el día a día. Yo constantemente, cuando he predicado en otros momentos, siempre llega el punto donde termino diciendo casi lo mismo. Tu relación con el Señor es lo más importante. Y necesitamos ponernos las pilas, los burros para trabajar, para que podamos ver cambios en nuestro interior. Si no lo has empezado a hacer, te animo a que lo empeces a hacer. Si ya lo estás haciendo, anímate a seguir haciendo. Cuesta. A mí me costaba muchísimo leer cuando empecé, pero me costaba muchísimo. Quizás aquí el peor era yo, pero si lo empezás a hacer constantemente, van a suceder cosas. Y si ya lo estás haciendo y la cosa va bien, seguí disfrutando y vas a ver frutos pronto seguro. Mira, te cuento otra historia. Cuando yo estaba en España me tuve que mudar a la ciudad de Barcelona. Y yo en Barcelona no conocía a nadie. Esto ya es típico en mí. Llego a otra ciudad y claro, no conozco a nadie y necesitaba alquilar un apartamento. Ustedes no tienen ni idea lo que cuesta encontrar un apartamento ahí. Entonces yo me tenía que quedar en la casa de alguien. Y nos acordamos que teníamos unos conocidos creyentes que nos habían visitado unos años antes en Cádiz. Y dijimos, uy, tenemos el número, escribámosle a ver si me puedo quedar en su casa mientras encuentro el apartamento para alquilar. Les escribimos y miren, me fueron a traer al aeropuerto, me llevaron a su casa, estuve como 2-3 semanas hasta que encontré apartamento. Nos hicimos muy buenos amigos, mi esposa y yo con su familia. Después de los años me cuentan de que ellos tenían mucho miedo, mucho temor al recibirme, porque no habían recibido en su casa a nadie, solamente gente muy cercana a ellos, y me recibieron a mí. Y cuando me contó todo esto, dije yo, ahí puedo ver que hay gente que está prosperando espiritualmente, porque está dando pasos a cosas que nunca había hecho, que sabe que tenía que hacer, pero que antes no la había hecho. Y para mí son un ejemplo. Ahora, mira, leamos el verso 7 y 8. Dice así, ya que por el amor al nombre emprendieron el viaje sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para colaborar con ellos en la causa de la verdad. Mira, las personas que viajaban en este momento de la historia y se quedaban en la casa de nuestro personaje Gayo, habían salido de su comodidad, de su casa, lo habían abandonado todo por razón del amor del nombre de Dios y por razón de la causa de la verdad, que es el Evangelio. Las personas que pasaban por la casa de Gayo se movían por amor a Jesús. Por amor a Jesús. ¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Qué tanto amás a Jesús? ¿Qué tanto amás su obra? Y mira, lo que Juan está haciendo por medio de este texto, está diciéndonos con estos versos que acabamos de leer, que era responsabilidad de la iglesia atender a estas personas que viajaban, que iban de pueblo en pueblo dando el evangelio. Era responsabilidad de la iglesia atenderles, y hoy en día sigue siendo responsabilidad de la iglesia. Imagínate que los cristianos en ese momento hubieran sido patrocinados o les hubieran dado dinero para que ellos hicieran sus viajes a aquellos romanos no creyentes. No tiene sentido, ¿verdad? O aquellos religiosos que mataron a Jesús, que hubieran dicho, bueno, vamos a ajustar aquí para mandar a que vaya a darle el evangelio. No. Entonces, si no son ellos, ¿quiénes son? Pues la iglesia. Nosotros somos los encargados de enviar a otros para poder llevar el evangelio a lugares donde no ha llegado, porque hay lugares donde el evangelio no ha llegado. A mí me llamó mucho la atención leer la estadística que decía que el 70%, o sea, 7 de cada 10 hondureños era creyente. Muy bien, la verdad no sé qué tanta sea la verdad, no lo creo, pero bueno, 70% al menos conoce algo del Señor. En España, les comparto, solamente el 1% es creyente.
El contexto en el que estamos acá en Honduras no tiene nada que ver con Europa y muchos otros países donde necesitamos seguir enviando más personas. Y mira, hoy en día sigue siendo nuestra responsabilidad. Y como iglesia necesitamos, no sé, probablemente la visión tuya de iglesia sea reunirte los domingos, pero la visión de cada iglesia debería ser de ir y predicar el evangelio a los lugares donde no se ha predicado, a los pueblos cercanos de Comayagua, donde probablemente, o no pueblos, los barrios donde ni siquiera ha llegado el evangelio. Quizás como iglesia dentro de un tiempo tengan que apoyar a otros para que vayan, para que salgan. Y te pregunto, ¿pueden contar con vos? ¿Pueden contar con vos? De verdad, pensar en esto de enviar gente, a mí en lo personal me emociona, porque si empezás con esta dinámica como iglesia, estás cumpliendo la Gran Comisión. Yo no sé si has escuchado acerca de la Gran Comisión. Muchos aquí tienen hijos, ¿sí o no? Cuando ustedes se van de su casa, lo último que le dicen a su hijo es lo más importante. Probablemente vos le digas, no le abran la puerta a nadie. Generalmente terminamos con lo más importante. Y Jesús, antes de irse, de ascender, le dijo, id y hacer discípulos. O sea, esto quiere decir que si sus últimas palabras fueron estas, es porque son importantes. Entonces, ¿ves la relevancia que tiene? Imagínate que esta iglesia dentro de unos años ya tenga un punto de misión en La Cuesta, en La Libertad, en Lajas, o en un barrio, otro barrio. Y luego, de esa misma manera, enviar fuera de la ciudad, fuera del departamento, fuera del país. ¿Te apuntás a esta idea? A esta idea de Jesús de ir y hacer discípulos a todos lados. Pensá cómo podrías contribuir, pensá cómo podrías hacer. No necesariamente tengas que moverte, todos aquí nos tengamos que mover a una ciudad para poder dar el evangelio. Probablemente tu ayuda sea aportar un poquito para la gasolina, ayudar a hacer las burritas para que coman en el camino, orar. Todos aquí, independientemente si tenemos dinero o no, podemos y debemos dar de lo que tenemos para apoyar para que el evangelio siga avanzando. Y no hablo económicamente. Probablemente necesitamos tu ayuda para poner las sillas. Probablemente necesitamos tu ayuda para atender a los nuevos. Pero ¿te emociona la idea? Dios quiere que la iglesia se movilice. La iglesia no es un lugar donde vamos y nos sentamos 2 horas a la semana. Eso no tiene nada que ver. Eso lo hemos hecho nosotros de unos años para acá. Pero la iglesia tiene que salir. Y mira, no sé si para vos la idea de Jesús es suficiente, pero para Gallo, el hombre que estamos estudiando ahora, era más que suficiente. Él sabía que su servicio a estas personas que se quedaban en su casa era por amor a Jesús. Y a él lo movía la causa de Jesús. Y por eso es que hoy nosotros podemos ser colaboradores de la verdad, tal y como es el título de nuestra predicación. Y no sé si sabes, pero es uno de los mayores privilegios que vos y yo debemos aprovechar, porque Dios quiere utilizarte. No te necesita para nada, no nos necesita, pero Él quiere usarnos. Con esto llegamos a nuestro tercer y último punto, que se llama la oposición. Como le dije al principio, Gallo, donde estaba Gallo, estaba en una situación complicada, compleja, no era fácil, porque Diótrefes, el segundo personaje que estuvimos leyendo, estaba haciendo las cosas mal, estaba emprendiendo una campaña contra los que actuaban como Gallo, que recibían a otros misioneros, que recibían a hermanos en su casa y que practicaban la hospitalidad. Y Juan en esta carta lo que está intentando decirle a Gallo, mira, no importa la oposición que estás teniendo, vos seguí haciendo lo que estás haciendo, cobra ánimo. No dejes que Diótrefes te desanime o te meta miedo, porque lo que Diótrefes estaba haciendo era expulsando de la iglesia a aquellos que eran hospedadores. Aunque no se tiene tan claro de que Gallo estuviese en la misma congregación, pero sí al menos cerca de la de Diótrefes. Miremos el verso 9 y 10.
Yo he escrito, dice, a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos hace caso. Por esta causa, cuando yo vaya, explicaré las cosas que hace, pues habla mal de nosotros, con palabras malintencionadas. Y no contento con estas cosas, no solo no recibe a los hermanos, sino a los que quieran recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tremendo. Al parecer Juan ya antes había escrito otra carta, pero nunca se había leído, por culpa de Diótrefes. Diótrefes era el culpable y rechazaba toda autoridad de Juan, porque como dice el texto, le gustaba tener el primer lugar. Se dice que Diótrefes era una persona egoísta, egocéntrica, que buscaba solo lo suyo. Y según leemos, este hombre se promovía a sí mismo y no servía para nada a los demás, sino que solo a él. Todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña en la palabra y él mismo cuando estuvo acá. Él era el mejor ejemplo, que en lugar de ser servido, que merecía ser servido, vino a servir. Además, vivían con total contradicción, Diótrefes, en total contradicción con lo que dice la Biblia. Mira lo que dice 1 Timoteo 3, 2, 3. Mira lo que dice aquí. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Ya ahí está aplazado Diótrefes. No era hospedador. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Y ya sabemos qué es lo que estaba haciendo con Juan. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Estaba expulsando a la gente de la iglesia sin razón. Apacible, no avaro. Y Diótrefes era un líder de la iglesia. Diótrefes verdaderamente estaba perdido, estaba haciendo todo lo contrario. Este hombre hacía lo opuesto de lo que Gayo hacía. Y mira, vamos a tener muchas oposiciones como estas, como la de Diótrefes. Y probablemente en nuestra iglesia o en otras iglesias van a haber personas como Diótrefes. Pero te voy a dar un consejo que viene del Señor y lo puedes buscar en la Biblia, que seguro lo encontrás. Si hay alguien en la iglesia que actúa como Diótrefes, confrontalo, lo llamas aparte, siendo amable, con amor, y le decís que lo está haciendo daño a la iglesia, porque vos y yo somos responsables de cuidar la iglesia. Somos responsables de cuidar la iglesia. Pero la iglesia no solamente va a tener oposición dentro de la misma iglesia. Mira, vamos a encontrar distintas formas de oposiciones. Por ejemplo, las leyes establecidas por los gobiernos. No sé aquí en Honduras cómo estará la cosa. Probablemente no haya mucho problema, pero en muchos otros países, no sé si lo sabías, en Corea del Norte hay alrededor de 50,000 a 70,000 cristianos encarcelados en la cárcel, simple sencillamente por ser cristianos. O sea, si estuviéramos en Corea del Norte, yo estaría predicando así. Suavecito, para que no nos escuchen. Porque si los escuchan, los meten a la cárcel por ser cristianos. 70,000 de nosotros, de nuestros hermanos, están en la cárcel. O movimientos sociales pueden ser oposición nuestra. Muchos grupos defensores del movimiento LGTBI consideran a los cristianos como una amenaza y en muchas ocasiones lanzan ataques de todo tipo a la iglesia. Crimen organizado, no sé si lo sabías, pero en lugares como Colombia ya son una oposición para la iglesia, porque la iglesia ha ido rescatando jóvenes y niños de las zonas más peligrosas de la selva, y ellos ya no tienen recursos para mover droga, para utilizarlos para lo ilegal. Entonces ya están siendo oposición para la iglesia, y así podríamos pasar todo el día. Pero quiero recordarte algo: cuando venga una oposición de este tipo, de cualquier otro, quiero decirte que no te atemorices, porque mayor es el que está con nosotros. Gayo se mantenía firme sirviendo a los que vivían para Cristo, y vos y yo, independientemente si hay oposición o no, necesitamos seguir firmes. Mira lo que dice Salmos 33, 20. Nuestra alma espera al Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Mira, llegamos a los versos 11 y 12, ya estamos terminando.
aquí se introduce al último personaje, que es Demetrio. De Demetrio se dicen cosas muy buenas. Le dice Juan a Gayo: Demetrio es alguien de fiar, es alguien en quien puedes confiar, es alguien a quien debes recibir. Y allá en tu casa puedes profundizar un poquito más leyendo este capítulo. Pero yo quiero que con este ejemplo de Demetrio, porque Juan le está diciendo: mira, observa a Demetrio, recibilo, él es una persona a quien imitar y a quien recibir. Yo no conozco a la mayoría de ustedes, algunos sí, pero yo quisiera que observa alrededor tuyo, voltea a ver a quién está a tu lado, atrás, adelante, y yo quiero que veas si aquí entre nosotros hay una persona que sea un verdadero ejemplo para vos. Alguien que sirva de ejemplo para tu vida. Yo estoy seguro que aquí hay hombres y mujeres que son ejemplo. Pues imítalos. Mira, a Laura y a mí nos bendijo muchísimo y nos bendice a cada rato un hombre de 84 años. Se llama Manuel. Y Manuel, cuando hay momentos de ir a evangelizar, 84 años, él va a evangelizar a las calles con nosotros allá en Cádiz y empieza a repartir panfletos. Y mucha gente le dice que no, pero él sigue ahí, en las esquinas. 84 años, recién pasó un cáncer y sigue de pie dando el evangelio. Yo estoy seguro que aquí hay más personas que pueden ser de ejemplo para vos. Imítalas. Imita lo que están haciendo. Acércate a ellos. Necesitamos ser colaboradores de la verdad. Yo te diría que no imites al cantante de moda, al youtuber de moda, al influencer con más seguidores. No imites a tu jefe, no imites al político, imita a tus hermanos, aquellos que están imitando a Jesús. Necesitamos imitar a los que están imitando a Jesús. Y mira, probablemente has estado distraído estos 40 minutos que hemos estado aquí. Y no pasa nada, puedes olvidar todo lo que yo te he dicho ahora, pero quiero que pongas atención a estos 3 minutos, regálame solo estos 3 minutos, porque lo que yo te voy a decir ahora, de esto depende tu vida, de esto depende tu vida. Vos y yo, y todas las personas de este lugar y del mundo, vamos a morir. Vamos a morir. Todas las personas que estamos aquí en el mundo, delante de Dios, somos malas personas. Somos pecadores. Todos. No hay nadie que sea bueno, ni los pastores, ni el Papa. No hay nadie que delante de Dios sea considerado bueno. Y Dios, siendo un Dios santo, no puede estar con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no puede estar con nosotros, porque somos pecadores, ¿sí o no? Y dice la Biblia que todo aquel pecador lo que merece es la muerte eterna. ¿Qué quiere decir esto? Lo que merecemos es el infierno, vos y yo, así de claro. Pero esta es la mala noticia. La buena noticia es que hay solución. Y esa solución es Jesús. Jesús vino hace muchos años, anduvo en esta tierra tal y como vos y yo andamos acá caminando, siendo el Hijo de Dios. Vivió una vida perfecta, la que vos y yo no podíamos vivir. Fue a la cruz, murió en la cruz, y al tercer día resucita, venciendo a la muerte, al pecado y al diablo. ¿Vos sabés por qué vos y yo somos pecadores? Porque nuestro representante falló, que es Adán. Pero Jesús, que es nuestro representante, no falló. Entonces, delante de Dios somos perfectos. ¿Pero quiénes? Todos aquellos que crean en Él. Mira, hemos hablado un montón de veces a lo largo de estos 40 minutos acerca de la verdad. Mira lo que dice Juan 14:6. Dice:
Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Él es la verdad. Vos y yo necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos arrepentirnos de nuestra maldad y reconocer que necesitamos a Jesús para que nos salve y nos dé vida eterna. Dice la Biblia que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Nadie aquí por portarse bien va a ir al cielo. Nadie, porque las obras no son suficientes. Lo único que aportamos a la salvación son nuestros pecados. Es lo único que podemos aportar, nuestra maldad. Y con esto quería terminar. Hoy hemos visto que podemos ser colaboradores con la verdad. Hemos visto que debemos apuntar a la verdadera prosperidad. Hemos visto también en nuestro segundo punto que hay una causa que nos mueve, que es la causa de Jesús y el Evangelio. Y hemos visto que vamos a tener oposición, pero que Jesús, que Dios mismo está con nosotros. Y por último, hemos visto la noticia, la buena noticia del Evangelio. Eso significa Evangelio, buena noticia. Si vos crees en Jesús, tenés vida eterna. Si no crees en Él, vas a estar en el infierno de eternidad separado de Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por Jesús, muchas gracias por darnos vida eterna. Gracias también por tu palabra, porque por medio de la historia de Gallo podemos aprender muchísimo acerca de la hospitalidad, acerca de cómo tenemos que actuar en medio de dificultades. Gracias por tu amor, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué les parece si tomamos asiento? No se desconecten, no se distraigan, mediten un poco en lo que hemos hablado ahora. No sé cuál fue el punto que más llamó a tu atención, si uno de los puntos de la predicación o el Evangelio. Y ahí donde estás, pensá en lo que hemos visto, y mientras tanto vamos a prepararnos rápidamente para poder cantar una última canción. Pero quédate ahí, medita, puedes cerrar tus ojos y meditar, y mientras tocamos la canción, meditar en lo que vos querés empezar a hacer esta semana y poner en práctica. ¿Te parece?